Bueno, pues nosotros les vamos a hablar sobre la interpretación de una proyección posterior de tórax. Bueno, la presentación del estudio es que es una imagen o radiografía convencional con proyección posterior anterior. También es abreviada como PA o tele de tórax. Para este tipo de imagen vamos a tener ciertos criterios de calidad, como lo son los siguientes. Que la placa debe incluir la totalidad del tórax. La totalidad va desde los ápices pulmonares hacia el receso costodiafragmático. ¿Ok? El otro es que la escápula debe quedar fuera del tórax o del área pulmonar, como lo vemos aquí. También tenemos tres criterios adicionales de calidad que son fáciles de recordar si tenemos en cuenta la mnemotecnia RIP. ¿Okay? Los tres criterios de calidad son rotación, inspiración y penetración. La rotación hace referencia a que la imagen debe estar bien centrada. ¿Cómo sabemos si la imagen está bien centrada? Bueno, pues debemos ver los procesos espinosos de nuestra imagen y verificar que sean equidistantes a las clavículas, ¿ok? Si son equidistantes a las clavículas, hablamos de una imagen bien centrada. Ok. Por ejemplo, si vemos esta imagen, podemos verificar que los procesos espinosos están rotados hacia la derecha, entonces ya no hay una distancia equidistante, ¿ok? De las clavículas. De estar mal centrada la imagen, podríamos tener superposición de otras estructuras. Ok, el segundo de los criterios de calidad es la inspiración, ¿ok? La cual nos permite visualizar correctamente las estructuras. ¿Cómo sabemos si la placa fue tomada en inspiración? Bueno, para esto debemos poder visualizar de 8 a 9 espacios intercostales posteriores. Los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También se menciona que para saber si fue tomada de inspiración, debemos apreciar el punto más alto de la cúpula diafragmática a nivel del sexto arco costal anterior. El último de los criterios de calidad es la penetración, que nos habla sobre la incidencia del haz de rayos X sobre la radiografía. ¿Ok? Esto, pues, de tener una incidencia excesiva, podríamos obtener una placa dura que tiene aspecto de quemado, ¿no? Donde la intensidad fue excesiva y donde no podemos observar de manera adecuada las estructuras ni la vascularización. Lo contrario, esto es la placa blanda, donde la penetración e intensidad fue insuficiente, ¿no? Incluso no podemos apreciar bien la columna vertebral. Ok, y bueno, lo siguiente es que tenemos una metodología de interpretación, ¿no? Lo primero es comprobar que el nombre y fecha de la placa de la imagen corresponda a nuestro paciente. Lo segundo es evaluar las características de las técnicas, la posición en la que fue tomada y si cumple o no con los criterios de calidad, también el tipo de proyección. Y por último, es adquirir una sistemática de lectura. Con esto nos referimos a que se debe leer de derecha a izquierda. Bueno, el orden de interpretación de las estructuras es el siguiente. Primero son los tejidos blandos, estructuras óseas, tráquea, corazón, hemidiafragmas, vascularidad pulmonar y pulmones. Ok, de los tejidos blandos, hablando específicamente de la PA de tórax, son tres: las mamas, los pliegos cutáneos y el tejido subcutáneo. A estos les estudiamos que no tengan alteración en su intensidad, ya que esto nos podría hablar de calcificaciones o densidades anormales. El marco óseo abarca lo que son las clavículas, arcos costales, esternón, escápulas y la columna vertebral. A cada uno debemos valorar su continuidad, que no haya calcificaciones, fracturas, fisuras, calcificaciones de los cartílagos, así como alteraciones en las densidades. Y por último, la tráquea, la cual encontramos aquí. A esta le debemos valorar que debe ser central. En ocasiones podemos encontrarla con un poco de desplazamiento a la derecha, que es totalmente normal. Y también que su bifurcación en la carina esté a nivel de T4 o T6 aproximadamente. Las siguientes estructuras a identificar son el mediastino y junto con este la silueta cardíaca. Este espacio comprende estructuras u órganos de interés. Por ello es importante estudiar bien los límites que conforman este espacio. Iniciando con el borde derecho, podemos ver que la vena cava superior
y la aurícula derecha conforman este límite. Por otro lado, el borde izquierdo lo componen la arteria subclavia, esta pequeña prominencia que es el botón aórtico, inferior a este el botón de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y este gran espacio que es el ventrículo izquierdo. Además, los elementos que conforman esto son las válvulas pulmonar, aórtica, tricuspidia y mitral. Generalmente no suelen ser visibles estas estructuras o válvulas. Hay excepciones en donde sí las podemos observar, las cuales nos pueden indicar una patología como es la calcificación o que el paciente tiene un aparato metálico como válvulas mecánicas. Por otro lado, los ventrículos no son visibles, pero es importante encontrar su localización junto con sus componentes. Aquí podemos ver mejor la ejemplificación del corazón o la silueta cardíaca con todos sus elementos. Vena cava superior, aurícula derecha, subclavia, botón aórtico, arteria pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. De ahí en fuera, todo lo que encontremos nosotros lo podemos delimitar como anormal o nos puede guiar a encontrar alguna patología. Con el paso del tiempo, las arterias van perdiendo elasticidad. Esta pérdida de elasticidad se le conoce como desenrollamiento o dulicidad aórtica. Y el origen etiológico puede ser a causa o debido a dislipidemias o hipertensión. Generalmente se suelen encontrar en personas adultas o mayores. Como pueden ver, el botón de la aorta se encuentra más prominente que el que vimos en las imágenes anteriores. Aquí podemos ver la dilatación de la aorta. En la primera imagen encontramos lo normal, después el desplazamiento hacia la derecha y finalmente el desplazamiento en ambos lados, lo cual nos indica alguna anomalía. Nosotros veríamos o podríamos identificar esto en las radiografías y utilizando la proyección anatómica es muchísimo más fácil poder identificarlo. Por otro lado, la calcificación de estos espacios lo podemos ver debido a la densidad que ocupa en las radiografías. Podemos nosotros acertar que cuando encontramos calcio en la aorta eso nos indica aterosclerosis. La valoración del botón de la arteria pulmonar es de gran relevancia. Para poder valorar esta estructura, primero es importante identificarla. Para ello podemos ayudarnos de estos vasos serpenteantes, nos pueden ayudar a localizarnos o ayudarnos de la anatomía, ya que hay que recordar que este se encuentra inferior al botón aórtico y superior a la aurícula izquierda. Una vez identificado, es importante trazar una línea desde estas dos estructuras ya mencionadas. Esta línea tangente pulmonar nos va a ayudar a encontrar alguna anomalía. En caso de que el botón de la arteria pulmonar sea superado por esta línea, nosotros podemos sospechar de alguna hipertensión pulmonar. Por otro lado, cuando se encuentra 15 milímetros distante de esta línea, podemos sospechar de que se encuentra excavada. El origen de esto puede ser que la arteria pulmonar es hipoplásica, de que el botón aórtico está aumentado de tamaño o el ventrículo izquierdo se encuentra de la misma forma aumentado de tamaño. Este último nos puede guiar a una cardiomegalia. Finalmente, hay que valorar completamente la silueta cardíaca o el tamaño del corazón. Para ello es importante trazar tres líneas. Las primeras, que denominamos en esta imagen como A y B, van a medir el corazón o la silueta cardíaca propiamente dicha, y esta última va a medir el diámetro de la caja torácica. Podemos situarla esta en ambos límites o
superior al diafragma. Cuando sospechamos de alguna cardiomegalia, es importante determinar de qué ventrículo viene, recordando que únicamente estos espacios son los que tienden a crecer. Cuando se trata del ventrículo izquierdo, nosotros podemos identificarlo debido a que la aorta es prominente, pero cuando se trata del ventrículo izquierdo, nosotros lo podemos identificar debido a alguna anomalía en el botón de la arteria pulmonar. La siguiente estructura es el diafragma. Para poder identificar mejor esta estructura, es conveniente poder dividirlas en derecho o izquierdo, y así obtenemos el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo. La característica del hemidiafragma derecho es que se encuentra un centímetro arriba del izquierdo. Y en el izquierdo nosotros encontramos una burbuja que corresponde al espacio gástrico, la cual es esto. Cuando encontramos alguna anomalía, por lo general es responsable del hemidiafragma derecho. Cuando los límites no están definidos y no son convexos hacia arriba, nosotros podemos dudar de alguna parálisis, ya que este se suele elevar y en algunos casos desvía la tráquea. Aquí encontramos el diafragma derecho y los límites. Bueno, a continuación, siguiendo la lista de comprobación para examinar una radiografía, lo siguiente que tenemos que hacer es llevar nuestra mirada hacia arriba al callado aórtico, las arterias pulmonares y los bronquios principales. Las arterias pulmonares izquierda y derecha y los bronquios principales forman las sombras biliares principales, aproximadamente en el 70% de las radiografías de tórax normales. El hilio izquierdo está más alto que el hilio derecho. Y en el 30% restante, a la misma altura. La arteria pulmonar principal puede ser prominente en personas jóvenes y deportistas, sobre todo en mujeres. La ventana aortopulmonar es la concavidad o espacio justo debajo del callado aórtico y encima de la arteria pulmonar izquierda. La convexidad de la ventana aortopulmonar hace sospechar una masa o adenopatías en dicho espacio. Es importante recordar que en la persona anciana, la aorta torácica suele ser tortuosa o dilatada y no debe interponerse como anomalía. A continuación, podemos ver aquí la visualización de las ramificaciones bronquiales y arterias pulmonares. Tenemos una radiografía posterior-anterior de tórax. Y aquí es importante señalar que las ramas principales de los bronquios están rellenas de aire y van a aparecer como negras. Mientras que las arterias pulmonares rellenas de sangre van a aparecer blancas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los grandes vasos. En una radiografía, el tamaño y visibilidad de los grandes vasos son importantes para evaluar su condición. Y aquí podemos ver a la aorta y la arteria pulmonar. En el caso de la aorta, tenemos el botón aórtico forma parte del borde izquierdo de la silueta cardíaca. Y en la arteria pulmonar tenemos que el botón pulmonar se encuentra justo debajo del botón aórtico. Ahora vamos a ver el patrón vascular normal. Este se va a caracterizar por tener una secuencia de ramificación vertical, además de que los vasos de los lóbulos superiores tienen un menor calibre que aquellos de los inferiores.
Asimismo, podemos dividir los campos pulmonares en tercios. La zona 1 va a corresponder a vasos y ramos bronquiales bien definidos. La zona 2 corresponde a vasos y bronquios menos evidentes, pero visibles. La zona 3 tiene poca o nula visibilidad de vasos y bronquios. A continuación vamos a ver el lóbulo de la vena ácigos. Tenemos que en el 1% de los pacientes, la vena ácigos tendrá un trayecto aberrante y en vez de ir al lado de la columna vertebral, atraviesa el pulmón cerca del ápice. Esto puede generar un lobulillo independiente y además puede ser visible en la radiografía como una línea delgada o una opacidad, tal y como lo podemos ver aquí. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre pulmones. Con relación a la anatomía pulmonar, se dice que los pulmones son sacos aéreos que ocupan el hemitórax correspondiente y a su vez van a estar cubiertos de pleura visceral. En cuanto a la anatomía lobar, tenemos que los pulmones están divididos en lóbulos por las cisuras interlobares, puesto que un tabique o cisura tiene un grosor menor de 1 milímetro. Ahora bien, el pulmón izquierdo está dividido en lóbulos superior e inferior por la cisura oblicua o mayor. La cisura mayor tiene un trayecto similar en el pulmón derecho, solo que este último presenta al lóbulo medio separado del lóbulo superior por la cisura menor, que se extiende desde la cisura oblicua en la línea axilar media a la altura de la sexta costilla, hasta cruzar el borde anterior a nivel del cuarto cartílago costal. La cisura menor puede visualizarse en las proyecciones frontales en condiciones normales. Y es menester mencionar que existen además cisuras accesorias, tales como la cisura de la vena ácigos, que se reconoce por la presencia de una línea fina, visible entre el mediastino superior derecho y el ápice pulmonar. Ahora bien, si ustedes dirigen su mirada hacia la imagen izquierda, vamos a poder ver cómo se muestra en verde la representación de los lóbulos superiores en los campos pulmonares y en azul se muestra la representación del lóbulo inferior derecho. Ahora, si dirigen su mirada hacia la imagen derecha, vamos a poder ver cómo se adicionan en amarillo las representaciones del lóbulo medio en el campo pulmonar derecho y del campo superpuesto compuesto de los lóbulos superior e inferior izquierdo. Asimismo, se adiciona en azul la representación del lóbulo inferior izquierdo en el campo pulmonar. Bien, ahora vamos a hablar sobre pleura y cisuras. Normalmente la pleura es muy delgada para poder observarse en una radiografía convencional, aunque las cisuras pueden llegar a apreciarse tenuemente dependiendo de la radiografía. En una proyección posterior vamos a apreciar una cisura menor y en una proyección lateral una cisura mayor. Ahora vamos a hablar sobre hilios pulmonares. Los hilios pulmonares están formados por diversos componentes, el cual va a ser el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares y los ganglios linfáticos. Además, en ambos lados, las arterias interlobares pueden visualizarse fácilmente mientras se ramifican hacia los lóbulos inferiores. En su conjunto, los hilios pueden valorarse por medio de 3 características.
uniformidad, concavidad y elevación. Tenemos que en uniformidad ambos deben tener la misma densidad y tamaño. Y en cuanto a la concavidad, deben tener una silueta cóncava que no debe perderse normalmente. En cuanto a elevación, el izquierdo suele estar más elevado que el derecho. Ahora vamos a hablar sobre los bronquios. Normalmente, solo es posible observar los bronquios más cercanos al ilio y preferentemente a los lóbulos inferiores. Aquellos bronquios que podemos observar suelen tener dos formas principales, las cuales son forma de aro y forma de riel. La forma de aro es un corte transversal y la forma de riel es un corte longitudinal. Bien, ahora vamos a hablar sobre la pleura. La pleura es una membrana serosa derivada del mesodermo que consta de dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal va a cubrir la cara lateral del mediastino, la cara superior del diafragma y la superficie interna del tórax. Y la capa visceral va a revestir la superficie pulmonar. También es menester mencionar que ambas capas se contactan en un torno al pedículo pulmonar correspondiente. Entre ambas capas se sitúa la cavidad pleural. Espacio extrapleural. El espacio extrapleural es un espacio virtual que rodea la cavidad pleural. Se sitúa entre la parrilla costal y la pleura parietal. Se considera virtual por la razón de que la pleura parietal está ligeramente adherida a la fascia endotorácica. Muy bien. Y como conclusión, tenemos que esta imagen que vemos aquí es una radiografía póstero-anterior de tórax. Cumple con inspiración y penetración. Hay borramiento del borde cardíaco derecho. Se aprecia el esternón. La tráquea es central. Los campos pulmonares con expansión uniforme sin patrones radiológicos anormales. Pleuras normales, mediastino central. Los contornos mediastinales y biliares son normales. No se observan alteraciones óseas, sin evidencia de alteraciones diafragmáticas o cuerpos extraños. De esta manera podemos concluir que esta radiografía muestra una deformación congénita del esternón, lo cual esto hace referencia a un pectus excavatum. Se sugiere realizar radiografía con proyección lateral para confirmar diagnóstico de pectus excavatum. Muchas gracias por su atención.